Caputo, que envió un mensaje, a ver, saquen eso de ahí, a Washington, y la prioridad es bajar la inflación. El Fondo Monetario dio el visto bueno y quieren reformas fiscales, pero van a esperar. Bueno, dentro de este contexto, quiero escuchar a una persona que no pertenece a ningún partido político, que analice con la equidistancia que siempre le escuché hacer, cuál es su opinión sobre lo que sucedió en el Congreso de ayer, el comportamiento legislativo, político, la conducta que han tenido y la posibilidad de que alguien pueda cambiar de opinión. Parte de mi editorial está destinado a eso. No cambiar nunca de opinión es de necios. Poderla cambiar es un signo de inteligencia, cuando se advierte que no se puede ser pertinaz en el error. Es lo que decía yo a modo de editorial. ¿Qué dirá Julio Pisetti? Julio, buen día. Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, buen día. Bueno, ¿qué se vio ayer, Julio? ¿Cómo lo viste ayer, como decía en la introducción? ¿Cómo es tu análisis? Bueno, yo ayer lo que vi, digamos, es una victoria, obviamente, del gobierno, quizás una victoria pírrica, no una victoria impecable, pero sí finalmente me parece que fue una victoria en el sentido de que se mantuvo vigente el veto, y dentro de ese proceso me parece que quizás los que más alto costo están pagando, por lo menos desde el lado político, son los diputados radicales que con su voto acompañaron el seguir, digamos, con el veto vigente, pero que de alguna manera partieron el bloque radical dentro de lo que es el Congreso, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Hacerle caso a lo que dice el partido o intentar representar a la gente, que es lo que tiene que hacer un diputado, porque tiene un contrato social? Ellos representan a la gente. Que hayan llegado a la banca por imperio de lo que dice la ley electoral, que tienen que usar un partido político, es una cosa. Pero creo que en el orden de prioridades está la representación de la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me parece que lo más importante acá es respetar lo que dice la gente y por sobre todas las cosas pensar en la gente, ¿no? No solamente en lo que dice la gente, ¿no? Hay algunos diputados que habían votado a favor de esta ley, como el caso de López Murphy, que me llamó fuertemente la atención porque un economista como él sabe que no se puede poner en riesgo el equilibrio fiscal Uh-huh. y sabe el impacto que esto iba a tener sobre el equilibrio fiscal, ¿no? Ayer López Murphy estuvo ausente en la votación, no se hizo cargo, digamos, de la posición que había tomado, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Que acá el diputado tiene que estar pendiente de lo que dice la gente y no de lo que dice el partido, ¿no? Que Uh-huh. normalmente el partido responde a intereses políticos más que a intereses de las personas. Ahora, esta discusión, Julio, por lo menos en mi opinión, está relacionada con intereses que son supranacionales, supranacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que están por arriba del juego político, que no responden al partidismo, ni a oficialismo ni a oposiciones, porque está en juego los intereses supranacionales, arriba de eso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el esfuerzo colectivo de un pueblo que hace 9 meses que la venimos pasando mal. Y la pasamos mal todos. Por ahí habrá una porción, un 1, 2%, pero que no hace, digamos, a la generalidad de la situación. Ese esfuerzo no se puede tirar por la borda. Comprometer el superávit fiscal, el equilibrio fiscal, en un proceso donde estamos intentando derrotar la inflación, que es el peor impuesto, como lo sabemos todos, que nadie debería pagarlo porque es perverso. Bueno, se ha constituido prácticamente en la obligación primordial que tiene el gobierno y los argentinos nos hemos alineado detrás de eso, por lo menos los argentinos de bien, la gente que entiende que hay cuestiones que son esenciales para poder retornar a un país normal. No sé si lo ves de esa forma. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y aparte me parece lamentable que haya sectores de la política e inclusive algunos sectores empresarios prebendarios que en pos de sus propios intereses no le interesa todo este esfuerzo que recién destacaba que ha hecho todo el pueblo argentino, ¿no?
El caso este de aprobar la ley de las jubilaciones o lo que se viene ahora del tema del presupuesto universitario, que va a ser otra ley que van a impulsar, me parece a mí que son actos de irresponsabilidad que buscan de alguna manera debilitar al oficialismo sin importarle si este proceso es virtuoso o no para la gente y para la sociedad en general, ¿no? Entonces, yo veo que son espacios políticos opositores que están pensando en sus propios intereses políticos, o como te decía también, empresarios prebendarios que también están pensando en sus propios intereses y no en el bien común, ¿no? Entonces, toman temas que son muy importantes, insisto, como el caso de los jubilados o el tema de las universidades, pero no porque les interese el tema, sino porque políticamente lo quieren aprovechar. ¿Cómo se entiende desde el punto de vista político y lógico, dos puntos de vista, la abstención en un tema como este, por ejemplo? Un diputado diga, me abstengo de esto. Mira, yo siempre estoy, te diría, en contra de las abstenciones, ¿no? Porque si hiciste campaña y si asumiste la responsabilidad de ser diputado, de alguna manera tenés que expresar si estás a favor o en contra del proyecto que se esté tratando, de la ley que se esté tratando, ¿no? Entonces, cuando se recurre a la abstención, me parece que entra más dentro del juego político y de la falta de coraje de asumir una responsabilidad frente a la sociedad. No tenemos dos diputados de Salta, ¿no? Que el diputado Outes, que por ejemplo se abstuvo, o la diputada Caletti, que directamente se la vio más temprano en el Congreso y después se ausentó a la hora de votar. Uh-huh. Entonces me parece que responden a esta falta de responsabilidad de asumir un compromiso frente a la sociedad. Sí, es bastante poco claro un voto de abstención, ¿no? Sí, ¿qué quiere decir abstenerse? ¿Que no estás participando de eso? ¿Que no tenés opinión sobre eso? ¿O que no querés involucrarte sobre eso? ¿Hay una falta de compromiso sobre eso? Bueno, que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Pues es bastante vidrioso decir, no, me abstengo. ¿Qué significa eso? Hablando de otra cosa, Julio, la imagen positiva de Milei cayó más de 10 puntos desde marzo. También se desplomó, dice, la confianza para que Milei pueda liderar la etapa política. Pasó del 45,7% en marzo al 28,9% en septiembre, según la consultora Circuitos. ¿Conoces la consultora Circuitos? No la conozco, no la Ajá. conozco a la consultora. Bueno, es un trabajo de esta consultora Circuitos que da cuenta de que la imagen positiva de Milei sigue en baja desde marzo. Ese mes registró su nivel de popularidad más alto, con el 50,7%, pero desde entonces, según la consultora, su imagen no para de caer, llegando a septiembre con el 40,5%. Circuitos es una consultora de Pablo Romá, que difundió este miércoles ayer dos trabajos. Uno que está realizado a nivel nacional y otro focalizado en la ciudad de Buenos Aires y 24 distritos del conurbano bonaerense, ¿no? Eso le cuento a la gente a modo de ilustración nada más. En un 31,2% tiene de imagen muy mala de Milei, un 15,1% tiene una imagen mala y un 12,7% dice tener una imagen regular. Y por la positiva, el 24,9% de los encuestados tienen una imagen buena del presidente, mientras que el 15,6% tiene una imagen muy buena del presidente de la nación. Vos que sos un hombre analista político, consultor, ¿podrá ser creíble esta encuesta en ese sentido? Mira, hay varios temas, ¿no? El primero, más allá de los números, digamos, me parece que es un proceso natural, que a partir de las medidas que está tomando el gobierno hay muchas cosas que son impopulares y obviamente el gobierno lo paga en imagen y lo paga políticamente, ¿no? Pero lo segundo me parece también de que el gobierno está siguiendo una estrategia no pensando en el corto plazo, sino pensando en el mediano o largo plazo, ¿no? O sea, Uh-huh. está dispuesto hoy a tomar medidas impopulares, como el caso del veto de la ley de jubilaciones, pero pensando en el futuro que esas medidas impopulares de hoy
seguramente van a impactar en mantener el equilibrio fiscal y ciertas variables que seguir bajando la inflación, ¿no? Y lo otro también es que como proceso social, la gran demanda que había de la sociedad, que era bajar la inflación, que es lo que le daba la alta popularidad al presidente, habiendo llegado a estos valores que estamos hoy cercanos al 4%, que para el argentino ese es un valor, te diría, muy aceptable. Para que tengan una comparación, también Estados Unidos ayer anunció la inflación y fue de 0,2%, con lo cual, digamos, la sociedad está cambiando su demanda, ¿no? Y hoy ya no hablan de baja de inflación, sino que se está hablando de desocupación y pobreza, ¿no? Entonces, toda esa mezcla hace que seguramente el gobierno, en términos de imagen, lo esté pagando, pero por otro lado, insisto en esta idea, me parece que el gobierno está pensando en el mediano a largo plazo y no en la imagen de hoy y de la del mes que viene, ¿no? Y lo más importante, suscribo lo que dice Julio Pisetti, pero para mí hay una cuestión que también es muy importante señalar. Un gobierno que sabe que toma medidas impopulares, lo sigue haciendo, pero va en beneficio del país, no en beneficio del grupo político, del sector político al que pertenecen, pensando en un tema de elecciones. Por fin alguien está gobernando para el país, no gobernando para ganar elecciones, ¿no? Eso es sumamente importante. Cualquier otro diga, bueno, no pago la factura política, sigamos con el populismo, sigamos la fiesta, sigamos con el parche, no nos hacemos enemigos de nadie, nos lavamos las manos cuando nos corresponde y encima ganamos la elección. Me parece que esa ha sido la tradicional que hemos seguido muchas veces y en este caso es todo lo contrario, ¿no? Bueno, la Argentina que vivimos hasta hace unos meses tenía que ver con eso, ¿no? En pensar medidas populares sin importar las consecuencias que eso tenía sobre el país, y eso significaba prender la maquinita para emitir todo el tiempo y cubrir todas esas medidas populares que se iban tomando. Y bueno, hoy los argentinos, varios años después, estamos pagando el precio, ¿no?, de toda esa inconducta que tuvo los sucesivos gobiernos. Entonces también me parece a mí que hay que valorar que el gobierno hoy esté siguiendo, como decías bien recién, una estrategia pensando en el país y pensando en las variables que pueden ser beneficiosas en el mediano y largo plazo, y no pensando en medidas populares que son para sostenerse políticamente, pero perjudican sistemáticamente a lo que es el país. Clarísimo, Julio. Bueno, como siempre, te agradecemos infinitamente tu participación, te mandamos un gran saludo. Gracias, Jorge, un saludo para vos y para tu audiencia. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Julio Pisetti.